Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Stephen R. Covey. El punto de quiebre personal. La mayoría de las personas no fracasa por falta de talento, inteligencia o capacidad. Fracasa por falta de dirección clara, porque vive atrapada en una rutina de actividad constante que confunde movimiento con progreso, ocupación con efectividad y esfuerzo con resultados reales. Y ese es el punto de quiebre personal que este documental pone sobre la mesa desde el primer instante. Porque no estamos frente a una crisis de oportunidades, sino frente a una crisis de enfoque, conciencia y liderazgo interno. Vivimos corriendo, cumpliendo horarios, apagando incendios diarios, reaccionando a estímulos externos, persiguiendo metas que muchas veces no elegimos conscientemente y al final del día sentimos cansancio, pero no satisfacción, agotamiento, pero no avance. Porque estar ocupado no significa estar construyendo algo valioso. El verdadero problema silencioso es que muy pocas personas se detienen a preguntarse hacia dónde van, por qué hacen lo que hacen y qué tipo de vida están diseñando con sus decisiones diarias. Este documental nace precisamente en ese punto incómodo donde la comodidad se rompe y aparece la pregunta que cambia destinos. Porque cuando no hay dirección, cualquier camino parece correcto. Y cuando cualquier camino parece correcto, se pierde el control de la propia vida. Aquí comienza un recorrido profundo por la disciplina personal, los valores que sostienen una vida coherente y el liderazgo interno que permite dejar de reaccionar y empezar a decidir. No hablamos de motivación pasajera ni de frases inspiradoras que se olvidan al terminar el video. Hablamos de estructura mental de conciencia aplicada, de responsabilidad personal y de crecimiento real, porque una vida bien vivida no se construye por accidente, se diseña con intención. Si este tipo de contenido aporta valor a tu crecimiento personal, a tu mentalidad, a tu forma de decidir y a tu visión de futuro. Suscribirte al canal Núcleo, activar la campanita. Dar me gusta a este video y compartirlo con otras personas es una forma directa de apoyar la creación de documentales profundos, rigurosos y transformadores que no buscan entretener sino despertar. Y es precisamente desde este llamado inicial breve y consciente que el relato continúa sin pausas artificiales, porque comprender la falta de dirección nos lleva inevitablemente a observar cómo se forman nuestros hábitos, cómo se debilitan nuestros valores cuando no son conscientes y cómo el liderazgo personal no tiene que ver con mandar a otros, sino con gobernarse a uno mismo. La disciplina no aparece como una imposición externa, sino como una consecuencia natural de tener claridad interna, porque quien sabe hacia dónde va no necesita ser empujado, se mueve por convicción. Los valores dejan de ser palabras abstractas y se convierten en filtros de decisión que ordenan la vida, el tiempo y la energía. El liderazgo personal deja de ser un concepto aspiracional y se transforma en la capacidad diaria de elegir lo difícil sobre lo cómodo, lo importante sobre lo urgente y lo significativo sobre lo inmediato. Vivimos en una época donde la distracción es constante, donde el ruido externo compite por nuestra atención y donde la falta de silencio interior impide escuchar lo que realmente importa. Y en ese contexto, construir una vida con disciplina y valores se vuelve un acto de rebeldía consciente. Este documental no parte de la idea de que las personas sean débiles o incapaces, parte de la comprensión profunda de que nadie nos enseñó a liderarnos, a pensar a largo plazo, a diseñar nuestra vida con intención, ni a entender que cada decisión, por pequeña que parezca, construye o destruye el futuro. El punto de quiebre personal ocurre cuando dejamos de culpar al entorno, al sistema o a las circunstancias, y asumimos que aunque no podemos controlar todo lo que nos sucede, sí podemos controlar cómo respondemos, qué hábitos cultivamos y qué estándares aceptamos para nuestra vida. Esa toma de conciencia no es cómoda, porque implica responsabilidad, pero es profundamente liberadora, porque devuelve el control a donde siempre debió estar, en el individuo. Desde aquí el relato avanza de forma natural hacia una comprensión más profunda del crecimiento personal, de la disciplina como herramienta de libertad y del liderazgo como una práctica diaria que se expresa en coherencia entre lo que se piensa, lo que se dice y lo que se hace. Nada de lo que sigue tiene sentido sin este punto inicial, porque sin dirección no hay progreso,
Sin valores no hay coherencia y sin liderazgo personal no hay vida diseñada, solo una vida reaccionada. Por eso este inicio no es un simple comienzo narrativo, es una invitación directa a detenerse, observar la propia vida con honestidad y reconocer que el cambio real no empieza cuando todo está mal, sino cuando decidimos no seguir viviendo en automático. Lo que sigue no promete soluciones rápidas ni transformaciones instantáneas. Promete algo más poderoso y duradero, comprensión, estructura y una nueva forma de vivir y decidir basada en disciplina consciente, valores sólidos y liderazgo interno, porque cuando una persona recupera la dirección de su vida, todo empieza a ordenarse desde adentro hacia afuera. Y ese es el verdadero inicio de cualquier transformación profunda. El verdadero cambio no comienza con técnicas externas, fórmulas rápidas ni métodos de moda. Comienza en un lugar mucho más profundo y menos visible. Comienza en el interior de la persona, en la forma en que piensa, en lo que valora, en lo que cree posible, y en los principios que guían sus decisiones cuando nadie la está observando. Porque todo cambio duradero sigue siempre la misma dirección de adentro hacia afuera. Durante años se nos ha enseñado a buscar soluciones externas a problemas internos, a cambiar hábitos, sin revisar creencias, a copiar comportamientos, sin comprender valores, a perseguir resultados sin trabajar el carácter que los sostiene. Y por eso tantas transformaciones fracasan con el tiempo, porque se construyen sobre una base frágil. La efectividad real, la que se mantiene cuando desaparece la motivación inicial, no nace de la imagen que proyectamos ni de las técnicas que aplicamos. Nace del carácter, de esa estructura interna invisible que define cómo actuamos bajo presión, cómo respondemos ante la dificultad y cómo tomamos decisiones cuando el camino fácil se presenta como tentación constante. El carácter no es algo con lo que se nace de forma definitiva. Es algo que se construye día a día, a través de pequeñas decisiones coherentes, de compromisos cumplidos incluso cuando nadie los exige, de la alineación entre lo que se piensa, lo que se dice y lo que se hace. Cuando una persona desarrolla principios internos sólidos, sus acciones dejan de depender del entorno, del estado de ánimo o de la aprobación externa, y comienzan a responder a un marco interno estable que le da dirección, claridad y consistencia. En ese punto, los resultados dejan de ser accidentales y se vuelven previsibles, porque no dependen de la suerte, sino de la coherencia interna. Vivimos en una cultura obsesionada con la apariencia, con el éxito visible, con los atajos y con los resultados inmediatos, pero poco se habla del precio interno que se paga cuando se construye una vida desde afuera hacia adentro. Una vida basada en la comparación, en la validación constante, y en objetivos que no están alineados con valores reales. Ese enfoque genera logros vacíos, éxito frágil y una sensación persistente de insatisfacción, porque lo externo nunca logra llenar lo que internamente no está definido. Cuando el cambio comienza de adentro hacia afuera, la prioridad deja de ser parecer efectivo y pasa a ser efectivo. Deja de ser impresionar y pasa a ser construir. Deja de ser reaccionar y pasa a ser decidir. Los valores sólidos actúan como un sistema operativo interno que filtra oportunidades, ordena prioridades y da sentido a las acciones cotidianas, permitiendo decir no a lo que distrae y sí a lo que realmente importa. En ese proceso, la disciplina deja de ser una lucha constante y se convierte en una consecuencia natural de tener claridad interna. Porque quien sabe quién es y qué quiere, no necesita motivación constante para actuar, actúa por convicción. La consistencia, tan escasa y tan valiosa, nace precisamente de esta alineación interna, porque cuando los principios son claros, las decisiones se simplifican y el desgaste mental disminuye. La persona deja de vivir en conflicto consigo misma, deja de sabotearse y comienza a avanzar con una energía más estable y sostenible. Este enfoque de adentro hacia afuera no promete cambios espectaculares de un día para otro. Promete algo más poderoso, progreso real, crecimiento sólido y resultados que se mantienen en el tiempo. Es la diferencia entre construir sobre arena o construir sobre roca.
entre depender de circunstancias externas o desarrollar una fortaleza interna que permite adaptarse sin perder identidad. Cuando el carácter se fortalece, la confianza deja de ser una máscara y se convierte en una certeza interna, una seguridad tranquila que no necesita demostrarse constantemente. Esa confianza impacta la forma de comunicarse, de liderar, de trabajar y de relacionarse, porque nace de la coherencia y no de la necesidad de aprobación. El cambio de adentro hacia afuera también transforma la manera en que una persona enfrenta el error y el fracaso, porque deja de verlos como amenazas a su imagen y comienza a verlos como información valiosa para crecer. La responsabilidad personal se vuelve central, no como una carga, sino como una fuente de poder, porque asumir responsabilidad devuelve el control. En este punto del recorrido, queda claro que ninguna herramienta externa puede compensar la falta de principios internos, y que ningún resultado sostenible puede construirse sobre una identidad confusa. La efectividad duradera es el resultado natural de una vida alineada, donde los valores guían las decisiones, el carácter sostiene la disciplina y la conciencia dirige el rumbo. Desde esta comprensión, todo lo que viene después se apoya sobre una base más sólida, porque ya no se trata de hacer más cosas, sino de ser una persona distinta, una persona que actúa desde adentro con claridad, coherencia y propósito, permitiendo que los resultados externos sean simplemente el reflejo inevitable de una transformación interna bien construida. Las personas altamente efectivas comparten una comprensión profunda que transforma por completo la manera en que viven, deciden y enfrentan la realidad. Entienden que independientemente de lo que ocurra fuera de ellas, siempre conservan el poder de elegir su respuesta. Esta idea, aparentemente simple, es una de las más exigentes y liberadoras del desarrollo personal, porque desplaza el foco desde lo externo hacia lo interno, desde la queja hacia la responsabilidad, desde la reacción automática hacia el control consciente. En un mundo que constantemente refuerza la narrativa de la culpa, donde resulta fácil señalar a las circunstancias, al sistema, a la economía, a la familia, a la educación o a la suerte como responsables de la situación personal, asumir responsabilidad total se convierte en un acto radical de madurez. No se trata de negar la existencia de dificultades reales, desigualdades o contextos complejos, sino de comprender que aunque no siempre podamos controlar lo que sucede, sí podemos controlar cómo interpretamos lo que sucede, cómo respondemos y qué decisiones tomamos a partir de ello. Ese espacio entre el estímulo y la respuesta es el territorio donde nace la libertad personal, y quienes lo reconocen dejan de vivir como víctimas de la realidad para convertirse en autores conscientes de su propia vida. La responsabilidad personal no es una carga injusta, es una fuente de poder, porque devuelve el control a quien lo asume. Cuando una persona deja de culpar al entorno, deja también de entregar su poder a factores externos, y al hacerlo recupera la capacidad de influir sobre su presente y construir su futuro con intención. Este cambio interno marca una diferencia profunda entre quienes avanzan y quienes permanecen estancados durante años en los mismos patrones, porque mientras unos esperan que las condiciones mejoren, otros deciden mejorar ellos mismos dentro de las condiciones existentes. El control personal no implica rigidez ni negación emocional. Implica conciencia. Implica reconocer emociones sin permitir que gobiernen las decisiones. Implica actuar desde principios en lugar de impulsos momentáneos. Las personas efectivas entienden que cada decisión, por pequeña que parezca, acumula consecuencias, y que la suma de elecciones diarias define la trayectoria completa de una vida. Por eso desarrollan una mentalidad de responsabilidad, donde no existe el azar permanente ni la mala suerte constante, sino aprendizajes, ajustes y mejoras continuas. Esta forma de pensar elimina la excusa como refugio emocional y la reemplaza por la reflexión honesta, porque preguntarse qué parte depende de mí es mucho más transformador que preguntarse por qué a mí. Asumir control personal también implica aceptar que no todo saldrá como se espera, pero incluso en el error existe una oportunidad de crecimiento si la responsabilidad se mantiene. El error deja de ser una amenaza a la identidad
y se convierte en información valiosa para tomar mejores decisiones en el futuro. Este enfoque fortalece la resiliencia, porque la persona no se quiebra ante el primer obstáculo, ni se paraliza frente a la incertidumbre. Sabe que su valor no depende del resultado inmediato, sino de su capacidad de responder con coherencia y aprender del proceso. La responsabilidad total cambia la relación con el tiempo, porque deja de vivirse como una sucesión de eventos inevitables y pasa a verse como un recurso que puede gestionarse con intención. Cambia la relación con el trabajo, porque deja de ser una obligación impuesta y se convierte en un espacio de desarrollo de habilidades, disciplina y aporte de valor. Cambia la relación con las relaciones personales, porque la persona deja de exigir que otros cambien para sentirse bien y comienza a actuar de forma congruente con sus propios valores. Este control interno es la base del crecimiento personal auténtico, porque sin él cualquier avance es frágil y dependiente del contexto. Cuando una persona internaliza la responsabilidad, deja de reaccionar de forma automática y empieza a vivir de manera proactiva, anticipándose, planificando y eligiendo conscientemente el rumbo que quiere seguir. La proactividad no significa tener todas las respuestas, significa asumir que siempre hay una decisión posible, incluso cuando las opciones parecen limitadas. En ese sentido, la responsabilidad personal es inseparable de la libertad, porque solo quien se hace cargo puede elegir, y solo quien elige puede construir una vida alineada con sus valores y objetivos. Este principio actúa como un punto de inflexión silencioso, pero decisivo, porque redefine la identidad. Ya no soy lo que me pasó, soy lo que hago con lo que me pasó. Desde esa comprensión, el crecimiento deja de ser un ideal abstracto y se convierte en un proceso práctico, cotidiano y acumulativo, donde cada elección consciente refuerza el control interno y cada acto de responsabilidad fortalece el carácter. Así, la vida deja de sentirse como algo que sucede sin permiso y comienza a experimentarse como algo que se construye, decisión tras decisión, desde dentro hacia afuera, con claridad, coherencia y una profunda sensación de dirección personal. Vivir sin propósito es vivir en modo reacción, es levantarse cada día respondiendo a urgencias ajenas, a expectativas heredadas, a presiones externas y a estímulos constantes que compiten por atención, tiempo y energía, sin una brújula interna que indique qué vale la pena y qué no. Cuando una persona no tiene un propósito claro, cualquier demanda parece importante. Cualquier interrupción parece urgente, y cualquier camino parece válido, lo que conduce inevitablemente a la dispersión, al agotamiento mental y a una sensación persistente de vacío incluso cuando se está ocupado todo el tiempo. El propósito actúa como un filtro silencioso pero poderoso que ordena la vida desde adentro, permite distinguir lo esencial de lo accesorio y transforma la manera en que se toman decisiones grandes y pequeñas. No se trata de una idea abstracta ni de una frase inspiradora. Se trata de una claridad profunda sobre qué tipo de vida se quiere construir, qué valores son innegociables y qué resultados realmente importan a largo plazo. Cuando el propósito está definido, las prioridades dejan de ser negociables con cada emoción momentánea o presión externa y se convierten en compromisos conscientes con uno mismo. En ese punto, la efectividad deja de medirse por la cantidad de tareas realizadas y empieza a medirse por la coherencia entre lo que se hace y lo que se considera importante. Muchas personas confunden actividad con progreso, movimiento con avance, velocidad con dirección, pero la efectividad real no consiste en hacer más cosas, sino en hacer las cosas correctas en el momento correcto, incluso cuando eso implica decir no, postergar gratificaciones inmediatas o renunciar a caminos que no están alineados con el propósito personal. Tener prioridades claras implica aceptar que no todo puede ser prioritario al mismo tiempo, que elegir una cosa significa renunciar a otra, y que esa renuncia consciente es una señal de madurez, no de pérdida. El propósito otorga contexto a las decisiones diarias, da sentido al esfuerzo sostenido y permite tolerar la incomodidad temporal porque existe una visión más amplia que la justifica. Sin propósito, el esfuerzo se vive como sacrificio vacío. Con propósito, el esfuerzo se transforma en inversión consciente. Las personas efectivas
organizan su tiempo alrededor de lo importante, no alrededor de lo urgente. Comprenden que muchas urgencias son fabricadas por la falta de planificación y por la incapacidad de establecer límites claros. Cuando las prioridades no están definidas, el calendario se llena de compromisos impuestos y la vida termina siendo una respuesta constante a demandas externas, dejando poco espacio para el crecimiento personal, la reflexión, el aprendizaje y la construcción de una vida con sentido. En cambio, cuando el propósito está claro, el tiempo se convierte en un aliado estratégico. Se asigna con intención, se protege con disciplina y se invierte en actividades que generan valor a largo plazo. Esto no significa rigidez ni aislamiento. Significa conciencia. Significa decidir de antemano qué merece atención y qué puede esperar. La claridad de propósito también reduce el estrés, porque elimina la indecisión constante y la culpa asociada a no poder hacerlo todo, ya que la persona sabe por qué elige lo que elige. Las prioridades claras funcionan como un sistema interno de toma de decisiones que simplifica la vida, reduce el ruido mental y fortalece la confianza personal. No es casualidad que las personas más efectivas parezcan más serenas, no porque tengan menos responsabilidades, sino porque tienen criterios claros para gestionarlas. El propósito alinea metas, hábitos y decisiones en una misma dirección, evitando el desgaste que produce vivir dividido entre lo que se hace y lo que se desea hacer. Cuando existe esa alineación, la motivación deja de depender de estímulos externos y se vuelve interna, sostenida y estable. La efectividad auténtica surge cuando la persona entiende que no necesita probar su valor haciendo todo, sino honrar su propósito haciendo lo que realmente importa. Este enfoque transforma la relación con el trabajo, con el tiempo y con uno mismo, porque cada acción se evalúa no por su urgencia inmediata, sino por su contribución al propósito mayor. Así, la vida deja de ser una sucesión caótica de obligaciones y se convierte en un proceso deliberado de construcción, donde las prioridades claras actúan como cimientos sólidos y el propósito funciona como una dirección constante que guía cada paso, incluso en medio de la incertidumbre y el cambio. El liderazgo auténtico no nace de un cargo de un título, ni de una posición jerárquica, nace de la calidad de las relaciones que una persona es capaz de construir y sostener en el tiempo, y esas relaciones solo pueden florecer cuando están basadas en confianza real. La confianza no se exige ni se impone, se gana a través de acciones coherentes, decisiones éticas y una conducta constante que demuestra integridad incluso cuando nadie está observando. En cualquier entorno humano, ya sea familiar, profesional, social o comunitario, las relaciones que generan mayor impacto y resultados duraderos son aquellas en las que las personas sienten seguridad psicológica, respeto mutuo y la certeza de que el otro actuará con honestidad y consideración. La confianza es el capital invisible más poderoso que existe, porque reduce fricciones, acelera procesos, mejora la comunicación y permite colaborar sin miedo ni defensas constantes. Cuando la confianza está presente, las personas se atreven a decir la verdad, a proponer ideas, a asumir riesgos y a comprometerse con objetivos compartidos, mientras que en su ausencia surge la desconfianza, el control excesivo, la competencia tóxica y la fragmentación de los equipos. Construir relaciones basadas en confianza requiere un trabajo interno profundo, porque comienza con la coherencia entre lo que se piensa, lo que se dice y lo que se hace. No se puede pedir lealtad cuando se actúa con incongruencia, ni exigir compromiso cuando no se demuestra respeto. La integridad se manifiesta en los pequeños actos cotidianos, en cumplir la palabra dada, en reconocer errores, en asumir responsabilidades y en tratar a los demás con dignidad, independientemente de su posición o utilidad inmediata. Escuchar con intención es uno de los pilares fundamentales de la confianza. Porque escuchar no es simplemente oír palabras, sino comprender perspectivas, validar emociones y demostrar interés genuino por la experiencia del otro. En un mundo saturado de ruido, interrupciones y discursos unidireccionales, quien escucha con atención se diferencia de manera radical y construye vínculos más profundos y sólidos. La escucha intencional
abre espacios de entendimiento, reduce conflictos innecesarios y permite identificar soluciones que benefician a todas las partes involucradas. Pensar en acuerdos beneficiosos implica abandonar la mentalidad de suma cero, donde uno gana solo si el otro pierde, y adoptar una visión de colaboración, en la que el éxito compartido es más sostenible y poderoso que la victoria individual. Las relaciones basadas en confianza no buscan imponer voluntades, buscan alinear intereses, encontrar puntos en común y construir escenarios donde todos puedan crecer. Este enfoque no es ingenuo ni débil, es estratégico, porque las personas que se sienten respetadas y valoradas aportan más, se comprometen más y permanecen más tiempo en los proyectos y relaciones. El liderazgo que se construye desde la confianza genera influencia natural. No necesita recurrir al miedo, a la manipulación ni al control constante, porque las personas eligen seguir a quien les inspira seguridad y coherencia. Pensar en el bien común no significa sacrificarse sin límites ni ignorar las propias necesidades. Significa comprender que el progreso individual está profundamente conectado con el progreso colectivo. Cuando una persona actúa considerando el impacto de sus decisiones en los demás, fortalece el tejido social, crea entornos más sanos y multiplica las oportunidades de crecimiento conjunto. Las relaciones de confianza también exigen valentía, porque implican vulnerabilidad, apertura y la disposición a enfrentar conversaciones difíciles con respeto y honestidad. Evitar conflictos no construye confianza, abordarlos con madurez, sí. La confianza se fortalece cuando se gestionan desacuerdos de manera transparente, cuando se busca comprender antes que imponer y cuando se prioriza la relación por encima del ego. En el ámbito profesional, las organizaciones más efectivas son aquellas donde existe un alto nivel de confianza entre líderes y colaboradores, porque esto permite delegar, innovar y adaptarse con mayor rapidez a los cambios. En el ámbito personal, las relaciones basadas en confianza generan estabilidad emocional, apoyo mutuo y un sentido profundo de pertenencia. El liderazgo entendido como servicio, como responsabilidad hacia los demás y como compromiso con valores compartidos, transforma la manera en que las personas se relacionan y trabajan juntas. No se trata de agradar a todos, sino de actuar con justicia, claridad y respeto, incluso cuando las decisiones no son populares. A largo plazo, la confianza se convierte en una ventaja competitiva silenciosa, en un activo que no aparece en balances ni estadísticas, pero que determina la calidad de los resultados, la sostenibilidad del éxito y la profundidad del impacto personal y profesional. Cuando las relaciones se construyen sobre confianza, integridad y un genuino interés por el bien común, el liderazgo deja de ser una lucha por el control y se convierte en un proceso natural de influencia positiva, donde las personas avanzan juntas hacia objetivos significativos con un sentido compartido de propósito y responsabilidad. Las personas verdaderamente efectivas comprenden que el crecimiento no es un evento aislado ni una meta que se alcanza una sola vez, sino un proceso continuo que acompaña toda la vida. Y por esa razón nunca dejan de aprender, de observarse y de renovarse de manera consciente. Entienden que el desarrollo personal no puede ser fragmentado, porque el ser humano no funciona por partes independientes, sino como un sistema integrado donde la mente, el cuerpo, las emociones y el propósito están profundamente conectados. Cuidar solo una dimensión mientras se descuidan las demás conduce tarde o temprano al desequilibrio, al agotamiento o a la pérdida de sentido. Por eso, el crecimiento sostenible exige una visión integral de la vida, una mentalidad de largo plazo y la disciplina de invertir tiempo y energía en uno mismo de forma constante. La mente necesita ser alimentada con aprendizaje, reflexión y pensamiento crítico, porque una mente estancada reproduce ideas antiguas y limita las posibilidades futuras. Leer, estudiar, escuchar, cuestionar y actualizar creencias no es un lujo intelectual. Es una necesidad para adaptarse a un mundo cambiante y tomar mejores decisiones personales y profesionales. El cuerpo, por su parte, no es un simple vehículo. Es la base física que sostiene toda acción, toda energía y toda claridad mental.
Las personas efectivas entienden que descuidar la salud tiene un costo silencioso que se paga con menor concentración, menor resistencia al estrés y menor calidad de vida. Por eso integran hábitos de movimiento, descanso y alimentación consciente, no como una obligación temporal, sino como parte natural de su estilo de vida. Las emociones también requieren atención y desarrollo, porque ignorarlas no las elimina, solo las vuelve más difíciles de gestionar. Reconocer emociones, regularlas y aprender de ellas permite responder con mayor inteligencia emocional en situaciones de presión, conflicto o incertidumbre. El equilibrio emocional no significa ausencia de problemas, significa capacidad de afrontarlos sin perder el control interno. El propósito actúa como el eje que da sentido a todo el esfuerzo, porque crecer sin propósito conduce al vacío, mientras que crecer con un para qué claro transforma el esfuerzo diario en una inversión significativa. Las personas efectivas revisan su propósito a lo largo del tiempo, lo ajustan, lo profundizan y lo alinean con sus valores, entendiendo que el sentido de vida no es estático, sino evolutivo. La renovación constante es un principio clave del crecimiento sostenible, porque nadie puede rendir al máximo de forma indefinida sin pausas conscientes para recuperar energía, perspectiva y motivación. Renovarse no es detenerse, es fortalecerse para continuar con mayor claridad y eficacia. Esto implica saber cuándo avanzar, cuándo descansar, cuándo aprender y cuándo soltar hábitos o metas que ya no están alineadas con la persona que uno se está convirtiendo. Mejorarse a uno mismo es una responsabilidad diaria, no desde la autoexigencia destructiva, sino desde el compromiso con el propio potencial y con la vida que se desea construir. Cada día ofrece pequeñas oportunidades de mejora, en una decisión más consciente, en una conversación más honesta, en un hábito mejor elegido o en una reacción más equilibrada. Las personas efectivas no buscan la perfección, buscan progreso constante, entendiendo que el verdadero éxito no está en avanzar rápido, sino en avanzar de manera sostenible. El equilibrio no significa hacer todo al mismo tiempo, significa dar a cada área de la vida la atención que necesita en el momento adecuado. Este enfoque evita los extremos de la obsesión laboral, el descuido personal o la desconexión emocional, y permite construir una vida más plena, coherente y resiliente. El crecimiento continuo fortalece la confianza interna, porque cada aprendizaje, cada hábito consolidado y cada desafío superado refuerzan la sensación de capacidad personal. Al mismo tiempo, el equilibrio protege esa confianza de la arrogancia, recordando que siempre hay algo nuevo que aprender y algo que mejorar. Así, el crecimiento deja de ser una carrera agotadora y se convierte en un proceso consciente de evolución, donde la persona se renueva, se adapta y se fortalece sin perder su centro. En esta visión, mejorar no es compararse con otros, sino comprometerse con la mejor versión posible de uno mismo, sabiendo que ese compromiso diario es la base de una vida efectiva, significativa y en armonía con los propios valores. La efectividad no es un logro momentáneo, ni un objetivo que se alcanza y se archiva como una meta cumplida. Es una forma de vivir que se construye día a día a través de decisiones conscientes, hábitos consistentes y una visión clara de quién se quiere ser y qué tipo de vida se desea crear. Una persona verdaderamente efectiva no mide su valor por resultados aislados, sino por la coherencia entre lo que piensa, lo que dice y lo que hace, porque entiende que el éxito sostenible nace de la alineación interna y no de la presión externa. Cuando una persona gobierna sus hábitos, gobierna su destino, porque los hábitos son las pequeñas decisiones repetidas que, con el tiempo, moldean el carácter, determinan la calidad de las acciones y definen el rumbo de la vida. No son los grandes eventos los que transforman a un ser humano, sino las elecciones cotidianas que parecen insignificantes, pero que acumuladas crean resultados extraordinarios. La disciplina no es castigo ni rigidez, es una expresión de amor propio y claridad mental, porque elegir hacer lo correcto incluso cuando no es lo más cómodo, es lo que permite construir libertad real. La disciplina crea libertad porque reduce el caos, elimina la improvisación constante y libera energía mental para enfocarse en lo que verdaderamente importa.
Una vida sin disciplina puede parecer libre en el corto plazo, pero suele terminar atrapada en la urgencia, el estrés y la dependencia de circunstancias externas. En cambio, una vida disciplinada construye opciones, estabilidad y margen de maniobra, permitiendo elegir con mayor conciencia cómo invertir el tiempo, la energía y el talento. Los valores crean dirección porque funcionan como un sistema interno de navegación que guía las decisiones incluso en momentos de duda, presión o incertidumbre. Cuando una persona tiene valores claros, no necesita compararse constantemente ni reaccionar a cada estímulo externo, porque sabe qué acepta, qué rechaza y qué prioriza. Los valores actúan como un filtro que ordena la vida, fortalece la identidad y evita la dispersión, permitiendo avanzar con firmeza incluso cuando el entorno cambia. Sin valores, cualquier camino parece válido y cualquier resultado puede justificar cualquier medio. Pero con valores sólidos, las decisiones adquieren sentido y las acciones construyen confianza interna y externa. El liderazgo personal nace precisamente de esa coherencia profunda entre hábitos, disciplina y valores, y no depende de un cargo, un título o el reconocimiento de otros, sino de la capacidad de dirigirse a uno mismo con responsabilidad, integridad y propósito. Una persona que se lidera a sí misma inspira sin imponer, influye sin forzar y deja huella sin necesidad de protagonismo, porque su forma de vivir se convierte en un ejemplo silencioso pero poderoso. El liderazgo personal transforma no solo una vida, sino todo lo que esa vida toca, porque cada acción consciente impacta en la familia, en el trabajo, en las relaciones y en la comunidad de manera directa o indirecta. Una persona efectiva eleva el estándar de su entorno no con discursos, sino con conducta, demostrando que es posible vivir con enfoque, equilibrio y sentido en un mundo lleno de distracciones. Esta enseñanza final resume todo el recorrido realizado, mostrando que la efectividad no se trata de hacer más cosas, sino de hacer las cosas correctas desde el lugar correcto, con intención, claridad y responsabilidad. Vivir de esta manera implica aceptar que nadie más puede decidir por uno, que el crecimiento personal es una elección diaria y que la libertad auténtica no llega cuando desaparecen los problemas, sino cuando se desarrolla la capacidad interna para enfrentarlos con carácter y visión. La vida efectiva no es una vida perfecta, es una vida consciente, donde cada desafío se convierte en una oportunidad de aprendizaje y cada error en una fuente de sabiduría. Cuando una persona comprende esto, deja de perseguir resultados externos como única medida de éxito y comienza a construir una vida con profundidad, consistencia y significado. En ese punto, el éxito deja de ser una meta lejana y se convierte en una consecuencia natural de vivir alineado con principios sólidos, hábitos inteligentes y un propósito claro. Esta es la esencia de la efectividad personal, una forma de vivir que trasciende el tiempo, las circunstancias y las modas, y que permite construir no solo logros visibles, sino una vida íntegra, estable y verdaderamente valiosa.